Ahí está. Esto creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Bueno, voy a empezar aquí, Órale. Pues ¿verdad? bienvenido, gracias por tu tiempo y pues vamos a iniciar con la segunda parte de la respuesta de las preguntas de los chavos, ¿vale? Sí, está muy bien. Gracias. Sí, sí, sí. Venga. Bueno, buenos días a todos y a todas. Este, bueno, mira, voy a empezar. No sé si ustedes conozcan este libro de Sun Tzu, El arte de la guerra. Si no lo conocen, se los recomiendo, ¿verdad? Este, porque en el arte de la guerra hay tres preceptos que se tienen que entender. El primer precepto es conocernos a nosotros mismos. El segundo precepto es conocer, bueno, en el lingo de la guerra, nuestro enemigo, este, pero no por enemigo tiene que ser enemigo, hay que aclararlo, ¿no? O sea, enemigo puede ser un contrario, puede ser si estamos hablando de negocios, puede ser un competidor, ¿verdad? Básicamente conocer el otro lado, no cerrarse, ¿no? Y el tercero es conocer su medio ambiente, el ambiente donde nos desarrollamos, ¿verdad? Esta parte, la parte de conocernos a nosotros mismos, obviamente es una parte muy fundamental, ¿verdad? Muy fundamental y muy profunda, ¿no? De hecho, ahorita lo voy a ver más adelante. Pero la parte de conocer al otro lado, para mí se me hace sumamente importante y se los voy a decir por qué, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados de hablar con la gente que nos entiende, ¿verdad? Los que piensan como nosotros, lo cual es una cosa, digamos, muy positiva, ¿verdad? Pero en términos de desarrollo, a veces también es una cosa muy negativa. Puede ser una cosa no tanto negativa, sino muy limitante, ¿verdad? En gran parte porque pues, obviamente estamos con gente que piensa como nosotros, quiere decir que no hay mucha diversidad de pensamiento, quiere decir que realmente no nos estamos retroalimentando. Entonces, llegar a conocer o tratar de abordar problemas desde la perspectiva de otros siempre es muy bueno, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta que se había hecho es que si existe ya alguna metodología basada en el modelo tridimensional para elaboración de proyectos. Bueno, el modelo del cuadrupo Helix ya como tal es una metodología, ¿no? Obviamente el modelo que lo antecede o el modelo en el que yo basé este modelo, que es la hélice triple, pues es una metodología de colaboración estratégica para fomentar desarrollo, ¿no? Y lo mismo pasa con el cuadrupo. Yo aquí reconozco los tres principios que les dije con el arte de la guerra, incluyendo como primer principio la idea de las alianzas estratégicas, ¿no? O sea, tener uno la disponibilidad y el entendimiento de que solos no hacemos nada, ¿verdad? Sino que realmente tenemos que entender que el desarrollo lo vamos haciendo conforme vamos amplificando esas alianzas estratégicas que podamos tener, ¿verdad? Y obviamente para eso, o sea, para llegar a alianzas estratégicas, yo creo que por eso no sé si está muy bien que esté primero o segundo, porque parecía que en ese orden se siguen, y no necesariamente, ¿no? De hecho, el primero debería de ser autoconocernos a nosotros mismos, el segundo debería de ser conocer el ambiente, y el ambiente puede ser también conocer a fondo. Ambiente se puede interpretar de diferentes maneras, ¿verdad? Eh, Ambiente puede ser un terreno, puede ser donde nos estamos desarrollando, ¿verdad? Pero básicamente a lo que se refiere es tener un conocimiento profundo o un conocimiento amplio sobre el área donde donde estamos funcionando, donde estamos operando. Ahorita también voy a hablar un poquito más sobre eso adelante, ¿verdad? Conocer la posición o conocer los que están allá afuera y ya entonces con todo eso podemos llegar a crear alianzas ya estratégicas porque ya tenemos un conocimiento amplio que va desde nosotros. Y ahorita voy a hablar un poquito más, voy a expandir esto, ¿no? Bueno,
aquí había una pregunta que decía, si yo quisiera hacer un proyecto, me gustaría que me dieras ejemplos de qué colocar en cada rubro de la hélice. Bueno, mira, acordémonos de varias cosas, ¿verdad? La primera es que nos vamos moviendo en niveles. Déjame ver, creo que aquí los tengo. Bueno, nos vamos moviendo a niveles, ¿verdad? Entonces, a nivel social, a nivel sociedad, no social, pero a nivel sociedad, hablamos de que la sociedad se anivela en base a 4 fuerzas, ¿verdad? Estamos de acuerdo. O sea, son las fuerzas económicas, las fuerzas políticas, las fuerzas sociales y las fuerzas culturales. Esos son los elementos que tienen una influencia sobre nuestra sociedad, ¿verdad? Eso para nosotros ha sido muy importante entenderlo, simplemente porque algún día llegamos nosotros aquí en Estados Unidos obviamente casi siempre estamos en choque, ¿no? Somos, como mexicanos, somos un grupo no más minoritario. Yo creo que somos el grupo más pateado que existe aquí en Estados Unidos en términos de los que llamamos los latinos, ¿verdad? No se nos quiere mucho. Entonces, siempre tenemos que estar pudiendo tener un entendimiento de la sociedad desde un punto de vista mucho más amplio, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos, por ejemplo, influenciar nuestras fuerzas culturales o queremos influenciar en la cultura para nuestros hijos, ¿verdad? Y les enseñamos cultura. Pero, ¿qué pasa si los hijos, por ejemplo, van a una escuela que es de puro americanos, se la pasan viendo la televisión todo el día, se la pasan metidos en el teléfono todo el día? Entonces, nos tenemos que preguntar, bueno, eso al final de cuentas es la cultura que ellos están recibiendo, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que entender qué es lo que realmente, cuáles son las influencias que se desarrollan en nuestra sociedad y cómo la queremos balancear nosotros, ¿verdad? Para poder tener realmente un efecto neto, ¿verdad? Entonces, ya a nivel comunidad, digamos, a nivel localidad donde ustedes vivan, pues ya es un poquito más fácil ver, por ejemplo, cuáles son las fuerzas fuerzas culturales que pueden tener en su comunidad, cuáles son las fuerzas económicas y, por ejemplo, eso puede ser de qué depende la comunidad donde ustedes vivan. La mayoría de la gente trabaja afuera, hay muchos negocios, tienen recursos, no tienen, ¿verdad? Fuerzas políticas también, dependen del Estado, tienen algún tipo de, quiénes son los representantes, cómo se manejan, cuáles son sus posturas. O sea, es empezarse a meter un poco más de lleno realmente cuáles son las influencias que tiene la comunidad donde ustedes viven, ¿verdad? Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, entonces no me voy a alargar porque se los quiero presentar más adelante, pero sí quiero que mantengan en mente de que nuestra sociedad se va regulando por medio de estas fuerzas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos pensar en desarrollo, tenemos que realmente pensar cuáles son las fuerzas que están actuando en nuestra comunidad o en el proyecto o en nosotros mismos algunas veces, ¿verdad? Porque todas estas fuerzas actúan sobre lo que se puede entender como un ente, ¿verdad? El ente somos nosotros, la comunidad es un ente, nuestra nación es un ente, entonces realmente lo podemos ir amplificando. Nosotros mismos también tenemos que tener un entendimiento de cómo estas fuerzas ejercen influencia sobre nosotros, ¿verdad? Bueno. No, ¿saben qué? Sí les voy a presentar esto. Bueno, entonces son 4, ¿no? Ahora, dentro de esas 4, obviamente tenemos las que ya son mucho más personales, aquí ya tienen que ver con nuestro sistema emocional, ¿verdad? Y esas son el balance que tenemos que nosotros que buscar entre lo que es la mente, el espíritu, el cuerpo y la emoción, ¿verdad? Esa es la regulación que nosotros hacemos fuera de estas fuerzas sociales que básicamente se van desarrollando por entes pensantes.
lo que es la mente, el espíritu, el cuerpo y la emoción, ya son muy personales, pero igual son 4 áreas que tenemos que balancear. Todo eso es lo que realmente compone lo que es el universo del ser como un ente, ¿verdad? Sin olvidarnos que realmente un ente, pues somos nosotros, y un ente también en nuestra comunidad. Nosotros queremos llegar a una cuestión circular donde sea más holístico, ¿verdad? Donde vayamos buscando realmente lo que es el balance, lo que, como yo les comentaba creo que en otra ocasión, lo que es el Olin, el Nahui Olin, el 4 movimiento, ¿verdad? Ya se los ha presentado, pero por aquí adelante lo voy a tener, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ahora lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿cómo se relaciona todo esto con nuestra cultura, no? ¿Cómo lo relacionaban los antiguos, no? Y me parece que es importante conocerlo, o por lo menos saber que existe, ¿no? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y cómo nosotros balanceamos esta idea de la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? Entonces, aquí vemos, aquí tienen ustedes 4 imágenes, ¿verdad? 4 arquetipos. No sé si ya se los expliqué anteriormente. ¿Lo hice? No, no, no. ¿No? Ok, entonces miren, así lo vamos a ver así. El señor que está aquí arriba a la izquierda es el señor, es la esencia, no Dios. Quítense de la cabeza de que estos son dioses o que los aztecas tenían dioses. Sí tenían. De hecho, este fin de semana estaba leyendo un artículo sobre una entidad que se llama, ¿cómo se llama? Ostonteotl. Ostonteotl era el señor de las cavernas, ¿verdad? El señor de las cavernas se le veneraba mucho a la esencia de la caverna, del oscuro, ¿verdad? Pero no se le veneraba como Dios necesariamente, se le veneraba como el gran misterio, ¿verdad? De hecho, los indios de aquí de Estados Unidos, ellos también veneran lo que se conoce como el gran misterio, ¿verdad? Simple y sencillamente la razón del gran misterio viene porque se reconocía que había, así como reconocían los nahuas, que había un gran espíritu o un creador, algo que creaba todo lo que se conocían, ¿verdad? Los nahuas lo conocían como Ipalnemuhuani y también decían Intloquenahuaque, Ipalnemuhuani, aquello por lo que vivimos, Intloquenahuaque, lo del cerca y lo del junto, ¿verdad? Así es como ellos lo conceptualizaban, lo que podríamos decir Dios, ¿verdad? Pero más allá de eso, más allá de algo que se puede percibir, porque la creación se puede percibir, lo del cerca y lo junto se puede percibir, es cosa del mundo. Pero más allá de qué es lo que crea eso, ellos ya no se metían en eso, porque decían que eso era el gran misterio de la vida, y ya con eso no se le daba su respeto a lo que se le conocía como el gran misterio. Entonces, estas 4 entidades no son dioses, ¿verdad? Para que, se los digo así, para que cuando anden leyendo por ahí vean que no, que los dioses de los aztecas no tenían dioses. Ellos veneraban energías que estaban correlacionadas con la naturaleza del ser humano. Piensen eso les recomiendo que lo analicen, lo piensen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita y desde que fue la conquista en México, todo tiene que ver con ideología, o sea, Dios es una ideología realmente, ¿verdad? Se veneran las imágenes, digo esto porque, pues, sin ofender a nadie, pero la misma imagen de Dios es simple y sencillamente una imagen, ¿no? Yo no conozco a nadie que se haya sentado a tomar un café con Dios, por lo tanto es una imagen. Bueno, pero los aztecas no, los mesoamericanos no pensaban así, ellos eran muy sensatos en esa manera de pensar. Entonces, este señor que está aquí arriba es el señor Tezcatlipoca, ¿verdad?
es el smoking mirror, que le llaman el espejo humeante, ¿verdad? Que es representado por el espejo negro de obsidiana, ¿verdad? Y básicamente lo que simboliza eso es el subconsciente, ¿verdad? Entonces, por eso ellos decían que nos teníamos que poder ver, reflejar y vernos bien en un espejo negro, ¿verdad? Porque el espejo negro simbolizaba el subconsciente, ¿verdad? Entonces, entonces ahí viene esa práctica de autoconocernos, ¿verdad? Conocernos su subconsciente. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Si nosotros somos individuos que tenemos mucho trauma, estamos enojados, estamos resentidos, pues obviamente nuestras interacciones con las gentes van a ser en base a los traumas que tenemos, ¿verdad? O sea, que tiene sentido el conocerse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, esa es la esencia de Tezcatlipoca. Esa está ligada al norte, ¿verdad? Entonces, bueno, me voy para, al contrario a eso, el monito que está acá, azul, un poco azul con verde, ese señor o esa esencia es Huitzilopochtli, ¿verdad? Mal conocido como el señor de la guerra. Bueno, sí es el señor de la guerra realmente, ¿no? Pero los libros de antropología, la antropología moderna dice que Huitzilopochtli era el dios de la guerra y que los aztecas siempre andaban invocando a ese señor para hacer, porque tenían que alimentar que el centro del calendario azteca es la cara de Tonatiuh, que es el sol y que tiene hambre y que por eso tiene la lengua. O sea, puras tonteras, ¿no? Y realmente no es el sol, es Tonacatecutli, es la cara de la tierra. Y esa lengua que le está saliendo básicamente es el símbolo de Tezcatlipoca, porque lo que dice es de que si tu subconsciente está limpio, no tiene mucho trauma, no te conoces, entonces todo lo que digas va a ser apropiado, ¿verdad? Por el subconsciente. Huitzilopochtli es la esencia de lo que se le conoce como el intento, ¿verdad? El intento, simbolizado con el colibrí azul, ¿verdad? Le llamaban, porque realmente, fíjense bien lo que termina pasando, ¿verdad? Huitzilopochtli es la esencia del sur, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el sur? ¿Verdad? Pues en el sur se mete el sol, perdón, el sol se mueve hacia el sur, se mete en el oeste, pero se va moviendo su paso cenital, lo va haciendo de norte y va bajando hacia el sur y se va alejando de la Tierra hacia el sur, ¿verdad? Por eso, cuando aquí es el invierno en el norte, en el sur es el verano y luego viceversa. Entonces, lo que los nahuas decían es de que cuando el sol se hace chiquito o cuando está en el sur, ¿verdad? Reflejaba o tenía esa propiedad como del hummingbird que se le conocía, ¿verdad? Pues porque el colibrí es un pájaro chiquito pero muy fuerte, es muy poderoso, o sea, es un pájaro que puede matar a un pájaro grande, ¿verdad? Tiene sus cualidades, es el único pájaro que puede volar para atrás, ¿verdad? En sí y esta idea de Huitzilopochtli realmente es una idea muy antigua, ¿no? De hecho, en el códice que nos habla de la migración que hubo de los que luego después terminaron siendo los aztecas, que realmente eran los indios tehuas, los tihuas de acá, los Anasazi, los descendientes de los Anasazi, que en su momento bajaron. Los códices muestran que ellos llevaban al señor Huitzilopochtli, que era el que los iba guiando, ¿verdad? Pues básicamente, o sea, la manera en como yo lo interpreto es que llevaban la fuerza del intento para lograr su objetivo, ¿verdad? De llegar a algún lugar y lo que estaban buscando. Ahora, es importante saberlo porque ya en términos de irnos balanceando nosotros mismos, bueno, nosotros como danzantes, ¿no? Que lo practicamos, pues entonces ya, por ejemplo, nosotros le danzamos al sol, ¿verdad? Tenemos nuestra danza solar, entonces cuando el sol alcanza su punto más alto, le hacemos su danza, ¿verdad? Pero en cada uno de los pasos cenitales que tiene, incluyendo ahora el de diciembre, se le reconoce y se reconoce en los puntos donde se encuentra. ¿Por qué?
porque al ir conociendo y al ir llevando esas cuentas, entonces nosotros mismos vamos reafirmando el entendimiento de lo que queremos lograr en esta vida con nuestra propia persona, ¿verdad? Vamos atando nuestro intento de conocer nuestra naturaleza humana con todos estos movimientos, ya sea el solar, la luna o hasta Venus, ¿verdad? Ya lo vamos atando a algo más concreto, algo que tiene que ver con la naturaleza. Alguien me decía por ahí la pregunta afuera que de dónde entraban estos modelos en la naturaleza. Pues es que está en la naturaleza, ¿no? La gente vivía y se regulaba por la naturaleza en cuestiones muy concretas. Creaban estas imágenes porque obviamente nosotros como seres humanos necesitamos, es mucho más fácil entender algo por sus imágenes que simple y sencillamente de una manera abstracta, ¿verdad? Entonces, esta es la manera. Bueno, ahora, aquí arriba donde está Huitzilopochtli, el que está aquí, que parece que tiene la boca grande, ese Hecat, ¿verdad? Ese Hecat. A ver, espérame, déjame. Sí, bueno, perdón. Sí, ese Hecat Quetzalcóatl, ¿verdad? Que representa el este, ¿verdad? Del este, entonces, fíjense bien lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, tenemos aquí a este Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, ¿verdad? El movimiento solar del sur hacia el norte, ¿verdad? O el desplazamiento, perdón, el desplazamiento del sur, del sol, del norte hacia el sur y luego de regreso. Tezcatlipoca, ¿verdad? Es el subconsciente, ¿verdad? Pero hay otra cosa muy importante que ocurre en el subconsciente, ¿verdad? En el subconsciente se genera la visión de lo que es la vida, ¿verdad? Obviamente, entre más entonados estamos con nosotros mismos, entre menos obstrucciones tenemos en la mente, pues más posibilidades podemos llegar a tener una visión de lo que debe ser la vida, ¿verdad? Entonces, y eso se va haciendo dependiendo de la fortaleza interna de nosotros, de tener el intento de llegar a crecer como personas, por ejemplo. Entonces, aquí vemos el movimiento del sur se desplaza hacia el norte, del intento a la visión, ¿verdad? Y luego después tenemos el otro movimiento que es ahora sí que cómo pasa el sol, cómo lo conocemos nosotros en sí, ¿verdad? Que es del este al oeste, ¿verdad? Arriba de Huitzilopochtli, en la parte derecha, está Hecatquetzalcóatl, ¿verdad? O Quetzalcóatl. Ahora, en el este pasan dos cosas muy interesantes, ¿verdad? Una, pues obviamente sale el sol, o sea, pero la otra es que del este también sale Vines. De hecho, allí está, si se fijan en la imagen, atrás, ¿verdad? Está como un sol, está como algo. Quetzalcóatl simboliza también a Vines, a Venus, ¿verdad? Ahora, Venus que bueno, en muchas culturas se conoce de la estrella de Belén, por ejemplo, ¿verdad? Simboliza el conocimiento antiguo. Venus es muy, muy importante en lo que es los sistemas calendáricos de Mesoamérica y de algunos otros. Los chinos, por ejemplo, lo utilizaban y lo utilizan mucho, ¿verdad? Porque maneja cuentas largas, ¿verdad? La cuenta, por ejemplo, la era de 1492 hasta la era del 2012, pues está marcada por Venus. Son pasos venusianos que se dan y que van marcando cambios de energías, pero a largo tiempo. O sea, por ejemplo, aquí en el Sol conocemos que hay 4, ¿verdad? Cada
cada temporada es un paso cenital y es un cambio en la Tierra. Con Venus es mucho más complicado porque es mucho más largo, ¿verdad? Pero ahí está, es Ejecat, Quetzalcóatl, ¿verdad? Ejecat, el viento, Quetzalcóatl, el conocimiento precioso, ¿verdad? Ya la cuestión de Quetzalcóatl, pues sí es un poco más espiritual, ¿verdad? Porque ya por conocimiento precioso, pues estamos hablando ya del conocimiento de nuestra, pues de nuestra gente, pero que se va cultivando ahora sí que a través de las ceremonias, ¿verdad? Ceremonialmente. Por eso si ven aquí, Ejecal tiene como unas púas en las manos. Pues ya solamente a través de ceremonias se va cultivando ese conocimiento, ¿verdad? Contrario a él, acá en el oeste, está lo que se conoce como Xipetotec, ¿verdad? Xipetotec, bueno, si ven bien la imagen, se les parecería que las manos se le están cayendo, ¿verdad? Y lo que está pasando es que se le está cayendo la piel, ¿verdad? A esta imagen, porque Xipetotec simboliza cambio, ¿verdad? Cambio. Ahora, ¿qué pasa en el oeste? En el oeste pasa una cosa muy interesante, ¿verdad? Es de donde se conoce que vienen los vientos y de donde viene el agua, ¿verdad? Entonces, está atado. Ahora, cabe mencionar, cada uno de estos es un Tezcatlipoca, son diferentes Tezcatlipocas. Ya ojalá y después un día el maestro tenga, o ustedes mismos tengan la oportunidad de conectarse con el maestro, con alguna de las prácticas del maestro Arturo Mesa, él los explica muy bien cada uno de los Tezcatlipocas, ¿verdad? Son estados de conciencia, ¿verdad? Cada conciencia diferente, ¿verdad? Porque como la semana pasada estaba leyendo un artículo que hablaba de las diferentes inteligencias que tiene el cuerpo humano. El estómago, el artículo dice que el estómago tiene su propia inteligencia, ¿verdad? Y de hecho el cerebro depende mucho del estómago, ¿verdad? Entonces son diferentes estados de conciencia que tenemos que ir cultivando, ¿verdad? Desde lo que es el subconsciente, el intento, lo que es la espiritualidad, ¿verdad? Y lo que es el cambio. ¿Se dan cuenta lo que les decía inicialmente, lo de mente, espíritu, emoción y ¿cuál era? Mente, espíritu, emoción y cuerpo, ¿verdad? Aquí los tienen, ¿verdad? Aquí los tienen, y se los digo eso porque lo de mente, espíritu, no necesariamente viene de aquí necesariamente. Lo de buscar ese balance de la mente, del cuerpo, del espíritu, de la emoción, es algo que se aprende en el temazcal. De ahí viene ese entendimiento, ¿verdad? Del temazcal. Ahora, pero cuando ya lo vemos aquí en términos de cómo funcionan los 4 rumbos, ¿verdad? Pues vemos que es lo mismo, ¿verdad? Ahora, yo le estoy hablando del temazcal Lakota de acá de Estados Unidos, ni siquiera el temazcal mexicano, lo que le llaman el INIPI, ¿verdad? Se los digo esto para que vean que realmente cómo están sincronizadas o cómo se hablan entre sí las tradiciones que ya existían acá, ¿verdad? Pero esto para que lo mantengan en mente, y ya después con más tiempo, pues yo les invito a que conozcan un poco más sobre cada una de estas energías, ¿no? De hecho, ahorita les voy a mandar un librito, y no sé si ya se los compartí, pero si no se los he compartido, se los voy a mandar. Se llama Tezcatlipoca el libro, para que el maestro me haga el favor de pasárselos, y pues ahí se lo imprimen. No es muy grande el libro, pero es tiene todas las enseñanzas sobre lo que es Tezcatlipoca, ¿verdad? Les va a ayudar. ¿Ya se los pasé? Ya lo tienen ellos. Ah, sí, bueno, entonces les encargo que lo lean porque ahí va a haber mucho de lo que estamos hablando, ¿verdad? Ahora, dentro de todo eso, ¿verdad? Hay valores que también tenemos que ir, y esto de los valores, pues no es una cuestión fija, ¿no? Lo que pasa es que siempre nos vamos moviendo en 4. Nosotros acá, por ejemplo, manejamos los valores, bravery es ser bravo, ¿no? Pero no de bravucón ni de peleonero, sino bravo, o sea, tener fortaleza, ¿verdad? Honestidad, generosidad y compasión, ¿verdad? Esos son los que se manejan acá
o los que se manejan dentro de la danza del sol, porque de alguna manera u otra tenemos que ir balanceando nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo vamos haciendo las cosas? ¿Cómo vamos aprendiendo todas estas cosas que no necesariamente obedecen a los patrones que tenemos ahorita, ¿no? Por ejemplo, pues ahorita el tiempo es dinero, lo que nos hace son el trabajo que tenemos, la ropa que tenemos, el carro que tengamos, el lugar donde vivamos. O sea que eso es lo que realmente empuja a la sociedad moderna, ¿verdad? De hecho, mi papá decía, en nuestro tiempo, la gente honesta es la más pobre, es los que menos tienen, ¿verdad? Porque hasta para eso, para tener, no hay que ser muy honestos, ¿verdad? Entonces, de todos modos, son los valores asociados a esta manera diferente de percibir lo que es la vida, ¿verdad? Y luego ya de ahí, y se los digo esto también, porque ustedes, por ejemplo, mira, en términos de los valores comunitarios, ¿no? Nosotros acá hemos identificado 4 aquí en Nuevo México, ¿verdad? Gobernancia, querencia, mutualismo y lo que se conoce como resolana, ¿verdad? Resolana, el conocimiento básicamente de la comunidad. Mutualismo, las relaciones que mantenemos entre uno y otro. Querencia, el cariño que le tenemos a los lugares donde vivimos. Gobernancia, los sistemas de gobernabilidad que estamos creando, ¿verdad? Entonces, esto es a nivel comunidad, ¿verdad? A ver, si esto ya... Sí. Aquí había una pregunta, aquí había una pregunta, nomás que la corté, que decía, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cómo podemos llegar a hacer esto, no? Miren, yo no sé si hay una fórmula exacta para hacerlo, ¿no? Más allá de conocer las cosas con un nivel de profundidad mucho más, más profundo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo llegamos a conocer? ¿Cómo llegamos a poner esto en práctica? ¿Verdad? A nivel comunitario. Y creo que la pregunta era, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo desarrollamos un proyecto que nos lleve a hacer eso? Miren, lo primero que yo les recomiendo es esto, ¿no? Si van a hacer un proyecto, lo primero que hacer, esto se los voy a comentar como si fuera un proyecto comunitario, ¿verdad? Pero obviamente cada quien tiene su proyecto y para cada caso es diferente. Lo primero que yo haría era mapear, hacer un mapping, ¿verdad? Entender exactamente de qué estamos hablando, cuál es el contexto. A mí me gusta pensar en ideas, en proyectos, me gusta pensar en ideas, en proyectos como parte de una idea, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que realmente pensar, bueno, ¿y qué es una idea? ¿Verdad? Bueno, una idea realmente es como un ente, ¿no? Si lo alimentamos, si lo cuidamos, va a crecer, va a florecer, ¿no? Si no lo cuidamos, si no lo alimentamos, pues obviamente se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es conocer el ambiente donde se va a desarrollar esta idea que tenemos, ¿verdad? Um, eh, Hace muchos años, cuando yo empecé a organizar en mi propia comunidad, nos juntamos un grupo de personas de la comunidad, ¿no? Y queríamos trabajar juntos. Entonces, lo que hicimos primero fue poner suficiente tiempo en entender todos los aspectos de nuestra comunidad. Entonces, lo dividimos en cuadrantes y dijimos, ok, ¿cuál es la parte económica, ¿no? ¿Qué es lo que, y por aquí se los tengo, ¿no? ¿Quiénes son, las formas de subsistencia, ¿no? Cuáles son los sistemas económicos que interactúan en la comunidad donde queríamos trabajar, qué es lo que quién de la comunidad estaba, cuáles era el tipo de negocios, ¿verdad? Vimos la parte cultural, quiénes eran los líderes culturales, cómo trabajaban, cuántos sabían,
políticamente, cuáles eran las fuerzas políticas que había. Entonces, mapeamos todo lo que ya les comenté anteriormente. Nos primero, okay, ¿cómo está compuesta nuestra comunidad? Y con eso, para ver cuáles eran sus retos, cuáles son los retos que tiene la comunidad, cuáles son sus fortalezas que tiene la comunidad, ¿no? Y ya con todo ese estudio, entonces, nosotros pudimos desarrollar un proyecto, ¿verdad? Que es el que les mostré anteriormente. Todo eso se hizo para poder llegar, por aquí está, ¿no? La bendita, la placita, el Instituto Placita, ¿verdad? Que es algo que, no les miento, empezó en un cuartito, era un cuartito, ¿verdad? Donde empezamos con esta cosa. Ahorita ya, por ejemplo, este edificio que están viendo aquí donde está este mural, es un edificio donde hay talleres, atrás de ese están los temazcales, enfrente de ese está una cocina, al lado de la cocina, de hecho, por allá en la esquinita se ve también otro cuarto con color, es un cuarto donde llegan curanderos, a un lado de eso hay otro lugar donde hay ceremonias, de este lado están todas las oficinas, enfrente donde están ellos sentados, de este lado, está un lugar grande donde hacen talleres, hay computadoras, la comunidad ahí organiza, o sea, se terminó convirtiendo en un centro de energía. De hecho, la placita, la idea de la placita era generar un lugar donde se pudieran conformar diferentes ideas, energías, todo lo que fuera relacionado con la comunidad. Pero para llegar a eso, hicimos toda esta idea de mapear todo lo que era la comunidad, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que ustedes que tengan un proyecto, hagan lo mismo. O sea, hagan un mapeo de su bueno, creo que le llaman ustedes en español, le llaman un FODA, ¿no? Hagan un FODA, ¿no? Hagan un mapeamiento de lo que son las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y los retos que llevar adelante su proyecto, ¿verdad? Pero así es como lo hacemos, ¿no? A ver, entonces queda claro que somos seres complejos individualmente. Cuanto más complejo se vuelve a trabajar con la comunidad, ¿en qué momento se debe buscar el trabajo de autoconocimiento y cuánto tiempo invertir ahí? Miren, esta cuestión de en qué momento se debe buscar el trabajo de autoconocimiento y cuánto tiempo invertir. Honestamente, miren, este símbolo es el símbolo del Nahualin, ¿verdad? Si le ponen atención, el Nahualin es como el símbolo de, ¿cómo se llama el símbolo de, infinidad, ¿no? ¿Verdad? El de infinidad. Les digo eso porque ¿en qué momento se debe buscar? Pues yo creo que se debe de buscar el trabajo de autoconocimiento al momento en que nos damos cuenta de que hay mucho aún por conocer sobre nosotros mismos, ¿no? Yo, como se los comentaba anteriormente, me parece que lo hice en nosotros estamos muy lejos de ser seres humanos completamente. Somos seres socialmente construidos, ¿verdad? La sociedad nos empuja a que seamos patriotas, a que pongamos el fútbol por delante, una chelita antes que cualquier otra cosa. Si puedo transear a alguien para salir adelante, pues ni modo, así es la vida, ¿verdad? O sea, vivimos en un sistema social que, aunque nosotros no querramos, de todos modos nos orilla a construir una identidad social, ¿verdad? Entonces, y nos aleja de las habilidades que nos aleja o nunca nos damos cuenta de las habilidades que nosotros tenemos, porque realmente nuestra sociedad está muy alejada de cualquiera de esas cosas. O sea, nosotros ahora vivimos en una sociedad donde
donde todo lo que es indio básicamente es del demonio, ¿verdad? Así bajita la mano, aunque ya no lo digan tan personas, creencias que se tienen, ¿verdad? Entonces todo eso a nosotros nos afecta. ¿Por qué? Pues porque estamos muy lejos de la raíz, estamos muy lejos de realmente lo que a nosotros nos hace como, digamos, como mexicanos, ¿verdad? O sea, más allá de simple ser mexicanos porque tenemos una bandera y, ¿me entiendes? Más allá de los símbolos patrios, hay un conocimiento, una identidad mucho más profunda. Entonces, por eso yo digo que ¿en qué momento se debe buscar? Pues yo creo que se debe empezar a buscar al momento en que nos damos cuenta que hay algo que nos está faltando, ¿verdad? Ahora, esto no nomás por la plática que yo le esté dando, ¿verdad? Todos ustedes, o la mayoría de ustedes, ¿verdad? En algún momento dado, si no es ahora, va a ser en unos años más adelante, se van a preguntar, bueno, ¿y quién soy yo? ¿No? ¿Por qué? Pues porque la vida va a empezar a cambiar, ¿verdad? Van a tener responsabilidades, ¿verdad? Van a conocer una pareja, van a tener que reevaluar cómo viven su vida, se van a tener que organizar, bla, 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 todo eso. Cuando empieza a pasar todo eso y empezamos, como le dicen, a sentar cabeza, entonces empezamos realmente a reconsiderar, bueno, ¿y quién soy yo? ¿No? Entonces, ¿cuánto tiempo hay que invertirle? Miren, yo honestamente les voy a decir una cosa, ¿no? Acá se le invierte toda la vida. El proceso de autoconocernos es un proceso de toda la vida. Bueno, algunos van a decir, oye, pero qué aburrido, pues toda la vida está en lo mismo. La verdad es que no. Y la verdad es que no. Porque yo pienso que, miren, los indios americanos tienen un dicho que a mí me parece muy bueno, ¿no? Ellos dicen que el día de hoy es un buen día para morirse, ¿verdad? Cualquiera diría, bueno, pues qué drásticos, ¿no? Pero no. La verdad es que no es eso, porque al final de cuentas pónganse a pensar. Si muy bien nosotros el día de hoy estamos aquí felizmente platicando, ¿verdad? Mucha gente en muchos lugares no tuvo la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Fallecieron en su sueño, o salieron de su casa y los atropellaron, o les pasó una desgracia y se murieron, pero mucha gente el día de hoy se murió, ¿verdad? Y el día de mañana, cuando ustedes se despierten y abran los ojos, a esa hora mucha gente va a estar muriéndose, ¿verdad? Entonces, realmente, entonces lo que los indios dicen con eso es de que hay que vivir la vida como si fuera la última vez, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas maneras de vivir la vida. Eso podemos vivir, si bueno, pues a la fregada. Si mañana no me voy a despertar, entonces mejor vamos a changuear toda la noche y ahí después. Pero no, el otro lado de esa parte no tan liberal es de cultivarnos, de conocernos, ¿verdad? De saber quiénes somos, de llegar a grandes, ¿verdad? Con un conocimiento más profundo de nuestro ser, ¿no? De cuál fue nuestro propósito en esta vida, ¿no? A qué venimos y cómo nos vamos, ¿no? Entonces, el trabajo de autoconocimiento es algo que hay que hacer inmediatamente al momento en que nos damos cuenta que algo nos falta. ¿Y cuánto tiempo invertirle? Toda la vida. Toda la vida. Es una cuestión de toda la vida, ¿no? Porque siempre nos estamos conociendo. Pónganse a pensar, ¿no? Es muy poco lo que nosotros conocemos de nuestra propia vida. Nosotros somos una máquina perfecta, ¿verdad? Por eso también este símbolo del Nahualin a mí me gusta tanto, porque pues, realmente, o sea, si el Nahualin representa el DNA, ¿verdad? Por acá lo tengo, el DNA. Acá está, ahí está, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la grandiosidad del DNA? La grandiosidad del DNA es que si le falta una cosita, se jodió el asunto. Ya no fue perfecto. Una cosa insignificante que le falte ya valió, ¿verdad? Entonces, la perfección no es algo que pueda uno simple y sencillamente arreglar al gusto de lo que uno quiera, ¿verdad? Sino que es algo que tiene su sentido, ¿no?
Entonces, por eso es recomendable, ¿no? Pensar quiénes somos, ¿verdad? ¿De dónde venimos? ¿No? Y de dónde venimos, o sea, de dónde vienen nuestros padres, de dónde vienen nuestros abuelos, ¿verdad? Todo este día del mapeamiento, bueno, por ejemplo, muchos de ustedes que viven en comunidades que son muy antiguas, ¿no? Eh, bueno, ¿y de dónde vino, cuál es la historia de la comunidad, ¿verdad? ¿A qué se dedicaba la gente? ¿Cómo se autoidentificaban? ¿Cómo vivían? ¿Verdad? O sea, tener todo un contexto histórico mucho más profundo, porque hay lugares donde algunos de ustedes viven que seguramente la historia de esos lugares se regresa a hace miles de años, ¿verdad? Entonces, y bueno, con eso también hay cosas también que hasta se verían medias, de repente se piensan como un poco, no sé, como fantasiosas, pero esta idea de hablar con el corazón, con nuestro corazón, ¿verdad? Se puede escuchar un poco romántico, pero es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. ¿Cómo? Al final de cuentas el corazón es otra inteligencia más, ¿no? Así como el cerebro. Al cerebro le damos lo ponemos ahí como que encima de todo lo demás, porque pues, lo conceptualizamos y decimos aquí en el cerebro se generan todos los pensamientos, ¿verdad? Pero los pensamientos se generan a raíz de la información que recibe del estómago, del hígado, del corazón, de cuando le pican a uno, por ejemplo, poquito. O sea, ¿qué es lo que pasa? No es de que hay un impulso que tiene y le manda al cerebro y le dice, oye, ya me dolió, entonces eh, andar la alarma para ponernos, ¿me entienden? Son múltiples inteligencias, ¿verdad? Eh, los mexicanos tenían esta idea, y eran los tonalpuquis, o sea, los que manejaban el conocimiento de Tezcatlipoca, que decían que ellos, su trabajo eran como psicólogos, eran psicólogos, de hecho, ¿verdad? Su trabajo era conectar a las gentes con su rostro y su corazón, ¿verdad? O sea, que se pudieran hablar, ¿verdad? Entonces, la otra parte donde sí estamos un poquito cortos es en el hecho de que pues ahora, digo, todo esto lo estamos racionalizando, ¿verdad? A pesar de que existen sistemas, prácticas, ceremonias, actividades que ayudan a entender esto, llevarlo a otro nivel, pues son un poco esotéricas y se manejan por grupos muy pequeños que tienen esos conocimientos de cómo llegar, por ejemplo, a realmente y constructivamente y claramente entender qué significa hablar con el corazón, ¿no? Aparte de que son prácticas, ahora sí que de casi toda la vida. Por eso les digo, ¿no? ¿Cuánto tiempo hay que invertirle? Pues la gente que se dedica a esto le invierte toda la vida porque es una cuestión de toda la vida, ¿no? Yo tengo un mentor, mi mentor, el que me ha enseñado, uno de varios que he tenido, pero el mentor con el que he estado ya por 25 años, el mentor de él era un viejito, ¿verdad? Un anciano, señor con mucho conocimiento. Y él decía, mira, a mí me decía mi mentor, ¿verdad? Que del conocimiento que él sabía que había, él simplemente conocía, ponía su dedito, ¿no? O sea, ahí la uña dice lo que yo sé, ¿verdad? O sea, que hay mucho por conocer, ¿verdad? Acá lo que hay que hacer, yo creo, es realmente alimentar y cultivar el deseo de conocer, ¿verdad? De entender más allá de las cosas que nos cuentan, ¿no? Y bueno, de ahí viene la idea, ¿no? De hablar con el corazón, conocer a nuestro ser interno, ¿verdad? Cómo es, qué nos dice, cómo nos comunicamos con él, ¿verdad? De acá, por ejemplo, de acá tienen sentido, por ejemplo, las prácticas, y no se lo estoy diciendo que las hagan, obviamente, ¿no? Porque no hay que hacerlas realmente así, pero sí se deben de hacer. Las prácticas budistas, ¿no? Del silencio, ¿verdad? De la meditación y todo eso, ¿verdad? Eh, decía otro maestro mío que decía que lo bonito, lo importante de las ceremonias, ya fuera la danza, los temazcales, es que nos ayudan a distraer la mente un rato, ¿verdad?
a distraer la mente y en ese lapso de tiempo que estamos danzando, que estamos en el temazcal o que estamos haciendo otra actividad, nuestra mente está confundida, está actuando en otro panel. La otra vez estábamos, porque yo aquí tengo un grupo de danza, y la otra vez estaba hablando con una muchachita que está aquí, bueno, es de aquí de Estados Unidos, pero ella realmente creció en Oaxaca, y me decía, no, hombre, me encanta venir con ustedes, dice, porque el momento en el que estoy danzando me puedo olvidar de todo. Simplemente me pongo a danzar, ¿verdad? Son prácticas, como les digo, son prácticas que se utilizan para entender o para entrar en otra realidad, aunque sea por un momento, un lapso corto, ¿verdad? Ya entrando en esa realidad, con el tiempo, después de que uno va practicando eso, pues obviamente después viene y empieza uno a cultivar ese entendimiento del ser interno, ¿no? Pero ya son prácticas, ¿verdad? Entonces, yo los motivo mucho a que conozcan bien la historia, ¿verdad? Si alguno de ustedes vive en colonias nuevas y dicen, pues es que esta colonia es nueva y realmente no, aquí no hay historia, sí hay historia, o sea, investiguen, conozcan, ¿verdad? Sus mismos padres, de dónde vinieron los padres de sus padres, cómo crecieron, o sea, tenemos que tener esa inquietud, ¿no? De conocer un poco más, porque es una cuestión infinita. Hasta el día en que nos muramos vamos a seguir aprendiendo, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta era, en el proceso de conocernos a nosotros mismos, ¿es conveniente solos o con el grupo que queremos integrar? Miren, yo pienso que si bien, ¿verdad? El aspecto de conocernos a nosotros mismos es algo que a la larga lo llegamos a hacer en grupo. O sea, es importante. Decía, hay un libro que yo se los recomiendo mucho que se llama La mujer dormida debe dar luz. Súper recomendado. La mujer dormida debe dar luz, de Ayocuán. Se lo súper recomiendo, ese libro, ¿verdad? Porque al final de ese libro es una historia muy bonita, ¿verdad? Y muy fuerte, porque les habla de alguien, de una mujer que es preparada en todas estas prácticas. Entonces está muy bien porque ilustra qué quiere decir todo esto en una historia real, aunque sea una novela, ¿no? Pero al final Ayocuán lo que dice es que en este proceso, ¿verdad? De conocer otro tipo de conocimiento, busquemos un grupo, busquemos un círculo, ¿no? Donde podamos aprender, ¿verdad? Entonces, es conveniente hacerlo solos. Miren, hacerlo solos o con el grupo, todo depende realmente de qué es lo que querramos aprender, ¿no? Y a qué nos querramos integrar, ¿verdad? Yo personalmente, tomé la decisión de integrarme a grupos culturales afines a algo diferente de lo que yo percibía como que no muy saludable, pues que es la sociedad en general y todo lo que tiene, todos sus prejuicios, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, este es un modelo que utilizo yo aquí con mis estudiantes, ¿verdad? El círculo azul, ¿verdad? Es el del autoconocimiento, ¿verdad? El, a ver, el círculo azul, el círculo, bueno, está un poquito chueco, pero solo, porque no está bien marcado, ¿no? El círculo negro, ¿verdad? Es nuestra comunidad, ¿verdad? El círculo amarillo es nuestra, entre comillas, nación espiritual, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nación espiritual, no? No quiero que se lleven la mala impresión de que, porque está esa cuestión de la nueva era, ¿no? Entonces no quiero que se confundan que esto es parte de la nueva era. Lo que pasa es de que en términos políticos, por ejemplo, yo hago el argumento, ¿verdad? De que si bien nos debe interesar la política y debemos de buscar en su momento una soberanía de algún tipo, yo soy del pensamiento que no debe ser una soberanía política como tal. ¿Verdad? No porque no sea importante, no porque lo tengamos que pelear,
Es porque nosotros lo que tenemos que buscar es una soberanía espiritual, ¿verdad? Porque el autoconocernos nosotros mismos, el conocer nuestro camino, es un proceso espiritual, ¿verdad? Es un proceso del ser interno que nos mueve, no nomás, no es del ser corporal, o sea, porque el ser corporal, ¿qué es lo que pasa, no? El ser corporal nos queremos ver bien, queremos tener ropa bonita, queremos estar bien presentables, queremos, ¿me entiendes? ¿Y por qué queremos hacer todo eso? Para que la sociedad nos vea bien, pues, o sea, para que los amigos nos entiendan, nos acepten, ¿verdad? Entonces, ese es el ser corporal, es el que se rige a través de las prácticas sociales y políticas de nuestra sociedad contemporánea. El ser espiritual no, el ser espiritual es alguien que, pues, o sea, no descuida su forma, obviamente, no es una cuestión de descuido, pero te cultivas desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Bueno, entonces, ya de allí, ¿verdad? El último, el rojo, es nuestro proyecto de investigación, ¿verdad? Entonces, son como que los diferentes niveles por los que tenemos que pasar para llegar, ¿verdad? Ahora, yo estoy tomando, para llegar a un proyecto de investigación, yo estoy tomando un proyecto de investigación como un proyecto de vida, no nada más un proyecto donde se acaba la clase y pues ya se acabó, el profesor me dio una A, me dio una B, depende de qué tan bueno ha sido mi proyecto, se acabó el asunto, ¿no? Acá estamos hablando de un proyecto de investigación, sí, muy bien académico, pero es un proyecto de vida, ¿verdad? O sea, yo los invito a que piensen en que lo que están haciendo ustedes ahorita para sacar esta clase en la que están participando sea simplemente el comienzo para que entiendan que el proyecto de investigación de ustedes son ustedes mismos, ¿verdad? Entonces, porque igual van a seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, ¿conveniente hacerlo solos? Pues sí, yo creo que es conveniente integrarse, buscar un buen maestro, ¿verdad? Buscar gente que tenga conocimiento, gente que sea confiable también, ¿no? Y pues, si lo logran encontrar y si llegan a conectar de alguna manera y tienen maneras de practicar su ser interno, pues qué bueno, ¿verdad? Ese sería lo ideal para realmente conocernos quiénes somos nosotros, ¿verdad? Había una pregunta donde me decían que en mi modelo, en el modelo, ¿dónde queda la naturaleza? Pues es la naturaleza. El modelo que yo trabajo es la naturaleza misma. O sea, la razón por la cual yo rechacé el modelo de la triple hélice es porque porque me parecía poco natural, pues, al final de cuentas poco natural. Un proyecto, un modelo sociolingüístico, ¿verdad? Ahora, pongámonos a pensar, o sea, al final de cuentas, si no pensamos muy bien, al final de cuentas, todo lo que sea sociolingüístico nos va a traicionar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con ideologías, todos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Todos tenemos ideas de la vida. La pregunta no es que si no tenemos, si estamos. La cuestión es en qué creemos cada uno de nosotros. Hay gente que cree en cosas que ni siquiera conoce, ¿verdad? O sea, cree por creer. Esa es realmente la diferencia. Entonces, yo por eso yo por eso escogí el sílica o el silicio, ¿verdad? Como el modelo a desarrollar. ¿Por qué? Pues porque era lo que tenía más sentido, no nada más con las cosas que yo estaba aprendiendo como danzante, por ejemplo, esta cuestión de los 4 rumbos y todo eso, sino porque parece ser que eso sigue la naturaleza de formación del mundo mucho más cerca, ¿verdad? O sea, para mí es más concreto pensar en 4 que pensar en 3, porque es más natural a cómo se forma la vida. Entonces, pónganse a pensar, por ejemplo, ¿no? El sílica, el silicio, ¿no? El silicio, fíjense bien lo que les voy a comentar. El silicio es lo que nos permite tener telecomunicaciones. El silicio nos está permitiendo en este momento nosotros hablar, aunque ustedes están ahí en Morelos, yo estoy acá en Burque.
¿ok? El silicio. Eso es lo que se utiliza para las telecomunicaciones. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el silicio? El silicio es, bueno, una parte del silicio. El silicio básicamente es arena, ¿verdad? La obsidiana es parte de ese silicio, ¿verdad? Entonces, aquí les puse las formaciones, por ejemplo, miren, aquí está este silicio de 14, redondo. Acá está el sílica tetaedra, o sea, una formación perfecta que permita que el mismo sistema se multiplique y se multiplique de una forma donde toda la energía que se va creando se va distribuyendo a través del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿dónde queda la naturaleza? Pues es la naturaleza, es la naturaleza. Al 3 no se le descuenta su valor dentro de la naturaleza, ¿verdad? No se le descuenta, o sea, también tiene su valor, obviamente, ¿no? Es un sistema, el 3 es un sistema de fuerza, ¿verdad? Son ángulos que se autosostienen, es un sistema muy fuerte, por eso tenemos las pirámides, ¿verdad? Pero el dilema es que, por ejemplo, las pirámides, pues no nada más esto es en segunda dimensión, ¿verdad? No son en segunda dimensión, son en tercera dimensión. Nosotros vivimos en una tercera dimensión, por lo tanto tenemos que poder ver el contexto de ese triángulo, ¿verdad? Para que entonces podamos realmente entender el contexto y las fuerzas que se generan en ese mismo sistema con este piramidal, ¿verdad? Porque si no, entonces lo único que estamos haciendo es viendo nada más por encimita lo que en sí representa, no lo que es, ¿verdad? Entonces, por eso, a ver, espérame, me zafé y todavía no termino de presentarles. Por eso es importante, ¿no? Porque es un sistema natural, que básicamente, a ver. Ahí está. Es un sistema natural. Y es un sistema natural que nos ayuda a movernos del caos al orden, ¿verdad? O sea, de darle vida, y eso es en realidad lo que se trata de hacer, ¿no? Cuando hablamos del ser interno, cuando hablamos de conocernos, ¿verdad? Pónganse a pensar, nosotros somos un mundo de ideas, ¿verdad? Nuestras ideas todo el tiempo se están reformando, están cambiando, ¿verdad? De acuerdo a las experiencias que vamos teniendo. Entonces, entre más paz interna que tenemos, más oportunidades vamos a tener de ir organizando bien nuestra mentalidad, de ir dándole orden dándole orden a nuestro ser, a nuestras ideas, ¿verdad? Entonces, pues aquí ¿ves? Para que vean la complejidad del conocimiento, como se los comentaba, ¿no? Imagínense todo lo que tenemos que conocer al ver. Nosotros ahorita nada más hablamos de 4, ¿verdad? 4 Tezcatlipocas. Miren todos los que hay. O sea que en términos de conocernos, yo sí los invito a que busquen no nada más su ser interno, ¿no? Pero que se conozcan, que conozcamos realmente lo que es nuestra cultura, porque así como el conocimiento válido de las teorías y todo ese mantenimiento que conocemos es algo increíble y muy bonito, está todo este conocimiento
corporal, espiritual de la vida que, pues, que está allí, pues ese es parte de nuestro conocimiento, ¿no? Entonces, por eso mismo es que también todo esto se maneja, yo lo manejo los cuatro, pues ¿por qué? Porque todo tiene su contexto. Nuestra vida tiene contexto, nuestro camino tiene contexto. Venimos de algún lugar y vamos hacia algún lugar, ¿no? Y no reconocer eso, pues es un poco simplemente situarnos en el momento y se acabó. Es no tener conciencia de lo que ya pasó y de lo que va a pasar, ¿verdad? Miren, en el año de 1521, y por ahí apúntenlo y búsquenlo, la consigna de Cuauhtémoc, ¿verdad? En el año de 1521, Cuauhtémoc dio un discurso ahí en Tlatelolco. En esa consigna, él le dice a la gente lo que va a pasar de ahí para adelante, lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esa consigna es una consigna que está atada al movimiento de Venus, porque la basaron en eso para entender cuál era el futuro que tenían que confrontar, ¿verdad? Entonces, la gente tomó decisiones en base a esa consigna. El sincretismo que se creó, la manera como escondieron sus formas, cómo se fueron incorporando en el nuevo orden social, lo fueron haciendo de una manera que se iba preservando el conocimiento que tenían, ¿verdad? Al grado de que pues mucho del conocimiento que se quedó, pues obviamente está todavía vigente y creo que este póster lo muestra, ¿verdad? El hecho de que ahora en la actualidad, digo, las danzas, no nomás aztecas, pero todo tipo de danzas se han preservado, pues todo eso es muestra de que nuestros ancestros no tomaron muy a la ligera lo que pasó, ni tampoco se rindieron, ¿verdad? De hecho hay un dicho que dicen, y puede ser una metáfora, ¿no? Pero me parece muy bonita, donde dicen que a los mexicas al final de cuentas, a los mesoamericanos, lo que no les cae tan gordo que hayan venido los españoles, lo que les cae mal es que los hayan parado de cumplir con la función que tenían, ¿verdad? Los retrasó en su trabajo. ¿Y cuál era esa función? La función era simple y sencillamente buscar el balance entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el calendario azteca, aquí el círculo donde tiene todas estas caritas, pues son sus días, ¿verdad? Cada uno de esos tiene una danza, ¿no? Si ven por acá, por ejemplo, aquí lo que ven las columnas que ven aquí son trecenas, ¿verdad? Y luego están las veintenas. Las trecenas son las que siguen los caminos solares, las trecenas son los caminos lunares, las veintenas son los caminos solares, y para todo eso tenían ceremonias, ¿verdad? O sea que era un movimiento constante de estar buscando el balance que se generaba, que la Tierra genera en relación con los astros que permitan que exista vida en la Tierra, ¿verdad? Entonces, por eso me decían, bueno, ¿y dónde queda la naturaleza? Pues es que es la naturaleza. La naturaleza debería de ser estar buscando sistemas que tengan sentido. Esa es la naturaleza que hay que buscar, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí es lo que yo manejo en base a la naturaleza como lo entiendo y en base al hecho de que el balance no es algo que nomás hay que buscar a nivel macro, ¿verdad? El balance empieza aquí mismo, nosotros mismos, ¿verdad? Hay gente que quiere cambiar el mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos cambiar el mundo, nosotros podemos cambiarnos nosotros mismos y a través de nuestro cambio seguramente vamos a cambiar algo en el mundo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que les quería encajarme con algunas de las preguntas que me habían faltado. No sé si tengan alguna pregunta ahorita que estamos aquí. Aproveche. Porque con ello sería ya el cierre, compa. Ah, bien. Ya estaríamos cerrando. Ok. Y ya nada más
pues agradecerte tu tiempo, tu conocimiento, tu disponibilidad Sí. para poder compartirnos esto, ¿no? Sí, sí, no, no, sí, yo estoy muy agradecido. Les agradezco a los muchachos que pues que hayan puesto el tiempo para escucharme. Espero que les haya ofrecido algo diferente. Espero que les vaya muy bien en sus carreras, en sus proyectos. Pues eso es nomás un proyecto y su carrera todavía sigue, ¿verdad? Su vida todavía sigue. Este, eh, Muchas gracias, ¿no? De mi parte sí les agradezco que me hayan invitado a que les dé estas pláticas, pues porque pues siempre ayuda, ¿verdad? Y qué bueno que nos den la oportunidad de convivir con ustedes, ¿verdad? Gracias a ti también por invitarme, sí. Ajá. Ahí está, espérame.